quiero en esta mañana regalarles una palabra. El domingo pasado entregué una palabra que Dios puso en mi espíritu para toda persona que quizás estuviera pasando por una situación difícil, pero desafortunadamente la grabación de la palabra se frustró porque al parecer nunca se pudo escuchar. Realmente no sabemos qué pasó, pero pronto lo sabremos. ¿Quién está detrás de todas esas cosas? Sin embargo, cada vez que yo pueda, soltaré una palabra de bendición para tu vida. Y en esta mañana quiero hablar algo relacionado a lo que hablé el domingo pasado. Y en esta oportunidad quiero leer en el capítulo 12 del libro de Juan, el versículo 27. Y su palabra dice de la siguiente manera: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Esta es una palabra directamente que salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y el título de esta palabra dice: Jesús anuncia su muerte. Él estaba anunciando que pronto iba a morir. Pero ante la muerte de Jesús, todos los que conocemos su nombre, conocemos su palabra, sabemos que lo más importante fue que Jesús no se quedó muerto en la tumba, sino que Jesús resucitó. Cuando nosotros hablamos de que Jesús resucitó, debemos entender para qué resucitó. ¿Cuál fue la causa por la que nuestro Señor Jesucristo resucitó? Y ahí quiero hablarles algunas cosas que sé que van a ser de gran importancia para su vida y que le van a librar a usted, que quizás hoy va a tomar el tiempo más adelante o por la noche o en cualquier momento para ver esta transmisión. Yo no acostumbro a hacer una transmisión por hacerla. Siempre que hago una transmisión es porque soy inquietada por el Espíritu Santo a soltar la palabra. Y esta palabra que voy a compartirles hoy es una palabra que a mí personalmente me bendijo muchísimo. Ha bendecido mi vida y sé que ha bendecido la vida de muchas personas a quienes he tenido la oportunidad de compartírsela. Entonces, quiero hablar un momento un poco de el poder de la resurrección. Si bien nuestro Señor Jesucristo un día murió en la cruz, lo hizo por amor a la humanidad, lo hizo por amor a usted, lo hizo por amor a mí. Pero asimismo y de esa misma manera, dice la Escritura que Él se levantó de entre los muertos, que Él resucitó, que la tumba quedó vacía. Entonces, esto de la resurrección es realmente un misterio. Y las mismas preguntas que hice en la transmisión que se malogró, las quiero hacer en esta mañana, utilizando el mismo bosquejo que utilicé. ¿Cuál es realmente el misterio de la resurrección de Cristo? Es una de las preguntas. La segunda es: ¿de dónde lo resucitó Dios? ¿De dónde resucitó Dios a nuestro Señor Jesucristo? Y la tercera: ¿qué representa esto para nosotros? ¿Será que tiene algún valor? Y por supuesto que sí. Y no es cualquier valor, sino un valor extremadamente grande. Así que yo quiero explicarles cuál es realmente el misterio de la resurrección del Señor Jesucristo. Porque para muchos quizás no tiene valor, para muchos un hombre que murió y resucitó, pero para otros muchos como nosotros es el todo de la vida del ser humano. Así que quiero empezar por decirles que cuando nuestro Señor Jesucristo muere, experimenta 3 muertes. La primera muerte que sufre un ser humano no es la física. Antes que una persona muera físicamente, debe haber experimentado la muerte espiritual. Una persona que espiritualmente está viva, vivirá por muchos años y aún, si Dios quisiera, para siempre. No le permitiría morir. Pero
lo que quiero compartir hoy es que nuestro Señor Jesucristo vino con un plan específico, un plan de salvación para la humanidad, enviado por el Padre, para que cumpliera esa gran labor, esa gran misión en la tierra y así poder rescatar el alma de muchas personas, y yo creería que el alma de toda la humanidad. Entonces, mi Señor Jesucristo, lo primero que le ocurrió fue una muerte espiritual. De la misma manera, podríamos decir que como Adán fue puesto en el jardín del Edén, donde lo tenía todo, donde lo sabía todo, donde lo conocía absolutamente todo, nada le faltaba, hablaba cara a cara con Dios, pero un día la serpiente empezó a hablarle a Eva y Eva se dejó seducir por esas palabras al punto de caer en la tentación, en la trampa, y compartió a sí mismo su caída con su marido, su esposo Adán, y todos conocemos el desenlace, fueron echados del paraíso, perdiéndolo todo. Esa fue la caída del hombre, y asimismo, de esa misma manera, Adán murió espiritualmente, y luego murió físicamente. Pero hablando de Jesús, Jesús murió espiritualmente. ¿En dónde murió Jesús espiritualmente? En la cruz del Calvario, cuando el peso del pecado de la humanidad caía sobre él. En ese mismo momento nuestro Señor Jesucristo muere espiritualmente. Y yo no sé si usted recuerde aquella cita de la Escritura donde el Señor Jesucristo le dice al Padre: Eloí, Eloí, lama sabactani. Sabemos que esta frase que él dijo en arameo, traducida quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo que nosotros entendemos y lo que hemos entendido por medio del Espíritu Santo es que el Padre no era que lo hubiera desamparado, sino que el Padre no podía resistir su mirada, viendo lo que le estaba aconteciendo a su Hijo, quien era inocente, completamente inocente, porque en él no hubo nunca pecado, no hubo nunca maldad, en él no hubo absolutamente ninguna cosa que pudiera tacharlo como de culpable de algo, porque él era perfecto, él era santo, él era puro. Vino con una misión a cumplir, una misión especial de parte de Dios en favor de nosotros. Pero en ese momento el Padre retiró su mirada de Jesús, su Hijo, y por eso el Hijo allí en la cruz se sintió completamente abandonado. Se sintió que el Padre en ese momento no estaba pendiente de él, y por eso le llamó Dios. Al decir Eloí, Eloí, lama sabactani, le dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que yo he podido entender por medio del Espíritu Santo es que si él le hubiese dicho Padre mío, él hubiera inmediatamente quizás hecho algo en favor de su hijo. No hubiera permitido que le hubiese pasado lo que estaba a punto de pasarle, y por eso volteó a mirar para otro lado, para no ver lo que estaba aconteciendo, porque era necesario que su Hijo amado Jesucristo muriese en esa cruz para poderle dar salvación a la humanidad. Entonces por eso le dijo Jesús al Padre: ¿por qué me has abandonado? Se sintió solo, se sintió completamente, absolutamente solo, abandonado. En ese momento no tenía nada que hacer y no pudo encontrar tampoco nadie quien lo pudiera rescatar. Entonces podemos mirar y entender que ahí en la cruz y en ese momento Jesús estaba muriendo espiritualmente. Cuando él estaba recibiendo el peso del pecado de la humanidad, los demonios estaban ahí, los principados, las potestades, las huestes de maldad, todos los gobernadores de tinieblas de los que habla la palabra en Efesios 6, estaban al acecho, estaban listos para que en el momento
en que el Señor Jesucristo diera su último suspiro, poder capturar su alma y hacerla descender a la profundidad del abismo. Momentos después de que el Señor Jesucristo hizo esta exclamación, dice la Escritura que entregó su último suspiro. Y en ese momento que Él entrega su último suspiro, se produce la segunda muerte. La segunda muerte es la muerte física. Como les decía, primero se presenta la muerte espiritual en una persona cuando definitivamente no acepta a Dios, cuando definitivamente no quiere saber de Dios. Se presenta la muerte espiritual y esta muerte espiritual conlleva a las personas a la muerte física. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo en uno de sus evangelios, específicamente en Juan capítulo 6, capítulo 8, dice: separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros sin Jesús no somos nada, porque Él es la vid que sustenta a los pámpanos, y si el pámpano se separa de la vid, pierde toda forma de permanecer con vida. Entonces, visto de esta manera, en ese momento Jesús muere físicamente. Ya se ha cumplido la primera muerte y la segunda muerte. Murió físicamente y en aquel mismo momento es tomado por los demonios y hecho descender a la profundidad del abismo. Esta profundidad del abismo tiene otro nombre, se llama infierno. Al mismo infierno de fuego donde van las almas que nunca reconocen a Jesucristo como el Señor y el Salvador. Cuando nuestro Señor Jesucristo desciende allí a la profundidad del abismo, Él se encuentra en un momento determinado dándole cumplimiento a la palabra de Mateo 12:40. Estaba escrito, dice la Escritura en Mateo 12:40, que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Yo creo que esta historia la mayoría de las personas la conocemos. Dice: así, de la misma manera, el Hijo del Hombre, o sea, nuestro Señor Jesucristo, estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. El corazón de la tierra es el mismo infierno. Entonces, el Señor, cuando desciende a la profundidad del abismo, experimenta la tercera muerte. Y esa muerte tercera es una muerte que, establecido bíblicamente, no tenía forma de escapar, no tenía retroceso. La persona que caía en ese lugar nunca más volvería a ver la luz, sino que las tinieblas lo cubrirían para siempre y estaría allí por toda la eternidad. Entonces, es tan impresionante nosotros poder entender lo que realmente les quiero compartir a través de este mensaje: el poder de la resurrección. Porque habiendo visto y habiendo hablado acerca de las 3 muertes, espiritual, física y la muerte eterna, ahora pareciera Jesús estar allí sin opción de salir, jamás, porque era una muerte eterna. Pero ¿saben una cosa? Era un plan de Dios, era un plan perfecto de Dios para el rescate de cada uno de nosotros. El Señor debía haber ido a ese lugar a darle cumplimiento a esa palabra de Mateo 12:40. La palabra no decía que por toda la eternidad, sino que durante 3 días y 3 noches, de la misma manera como Jonás había estado 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. En ese entendimiento, nosotros vemos o nos podemos imaginar que tendría que venir un rescate. Y ese rescate, por supuesto, ese rescate lo vemos nosotros manifestado de parte de nuestro Señor, de parte de nuestro Padre Celestial. Yo quiero que usted, si está deseoso de conocer estos misterios, si tiene hambre y sed de la palabra,
si desea escapar de todas las cosas que Satanás pudiera hacerle, conozca este misterio, pero es necesario que leamos su palabra. Y cuando nosotros vamos a la palabra en el Salmo 88, y vamos a leer del versículo 5 al versículo 9, y la palabra del Señor habla las siguientes cosas, y estas palabras que yo les voy a leer fueron la expresión de la misma boca de Jesús antes de que Él viniera a la tierra a manifestarse. Está escrita en los Salmos, y sabemos que cuando leemos los Salmos nos damos cuenta que aún ahí Jesús no se había manifestado en carne. Pero los salmistas eran mesiánicos, hablaban las palabras del Mesías que aún ni siquiera se había manifestado, porque eran al mismo tiempo profetas. Los salmistas eran profetas mesiánicos y hablaban las palabras que a futuro nuestro Señor Jesucristo hablaría. Y pues como estamos hablando de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor, yo quiero que estén atentos a estas palabras. En el Salmo 88, versículo 5 al versículo 9, dice de la siguiente manera. Dice el Señor Jesucristo por boca del salmista: abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Escuchen esto: me has puesto en el hoyo profundo. El hoyo profundo no es otra cosa que el mismo infierno. En tinieblas, en lugares profundos, el mismo infierno. Sobre mí reposa tu ira. ¿Saben por qué Jesucristo descendió al infierno? A pagar la ira que era para nosotros por ser pecadores. Porque en el jardín del Edén toda la humanidad cayó en el pecado. Cuando un hombre llamado Adán pecó, toda la humanidad quedó bajo pecado. Asimismo, toda la humanidad estaba bajo condenación. Por eso Jesús viene para entregarse en sacrificio como cordero manso, para llevar sobre sí todo el peso de la culpabilidad que era para nosotros. Nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, todo absolutamente cayó sobre Él en el momento de este sacrificio. Aun cuando desciende al infierno, la palabra expresa, dice: sobre mí reposa tu ira, dice Jesús. Le está hablando al Padre. Y me has afligido con todas tus ondas, has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos, encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción, te he llamado, oh Señor, cada día, he extendido a ti mis manos, dice el Señor. Ustedes alcanzan a imaginarse la magnitud del dolor, del sufrimiento, de la agonía tan tremenda de nuestro Señor Jesucristo en ese lugar. Y yo les hago una pregunta a todos los que vean este video. ¿Cómo es que nosotros, habiendo escuchado muchas veces esta historia, que fue una verdad que se cumplió aquí en la tierra hace más de 2000 años, cómo es que nosotros, conociendo todo esto, todavía no tomamos la conciencia de abrir nuestra boca, como dice su palabra en Romanos 10, 9 y 10? ¿Cómo es que no tomamos la conciencia de abrir nuestra boca y confesarlo como el Señor y el Salvador de cada uno de nosotros? ¿Cómo es que no tomamos conciencia para decirle: Señor, quiero que tú seas mi Salvador, mi Señor? Quiero que tú seas quien tengas el control de mi vida. Te reconozco como lo que eres, como lo que viniste a ser. Por esa sola causa, la persona o es salva o puede ser condenada. Porque está escrito: el que crea en Él será salvado de toda condenación, pero el que no crea, dice la Escritura, que es condenado. Y tiempo hemos tenido, y quizás muchas personas de una o de otra manera nos han hablado, hemos entendido, pero quizás muchas veces
le hemos dado poca importancia a estas palabras de tanto poder y de tanta salvación. Entonces, cuando nosotros continuamos mirando esta palabra, nos damos cuenta de las palabras que el salmista expresó, del enorme dolor, la humillación, la desesperación, la condición de nuestro Señor Jesucristo allá en el infierno, llevando la ira de Dios que era para nosotros sobre sí. Y algo que nosotros quizás no hemos tampoco podido entender, cómo Él pudo soportar todo esto. Jesucristo, su amor por la humanidad es tan grande, que su palabra dice en Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese amor tan grande lo llevó a derramar absolutamente toda su sangre, lo llevó a que su cuerpo llegase a estar convertido en una sola llaga. La palabra no dice que por sus llagas, en plural, nosotros fuimos curados, dice que por su llaga, por una sola llaga. Y eso de que por una sola llaga, vuelvo y repito, es porque todo su cuerpo fue convertido en una sola llaga. A causa de la cruz, de sus caídas, a causa de sus 40 latigazos menos uno, o sea 39, a causa de sus clavos en las manos, de sus clavos en el pie, del clavo que le atravesó los pies, a causa de la corona de espinas que atravesaron sus sienes, derramando sangre con grande dolor, a causa de todas las cachetadas, bofetadas y en fin, todo lo que hicieron con Él. Su cuerpo terminó convertido en una sola llaga, por la cual dice Isaías 53:4, que nosotros los que somos creyentes, los que nos hemos acercado a Él, los que le hemos reconocido como Señor y Salvador, tenemos ese gran privilegio de que por esa llaga hemos sido ya curados, hemos sido ya sanados. ¿Sabe que son tantos los privilegios que como cristianos tenemos? A través de ese conocimiento, a través de esta fe, podemos estar completamente confiados de que la enfermedad ya no es para mí. La enfermedad no es para ti si tú estás en Cristo, si tus ojos están puestos en Él, si tú le puedes conocer y puedes saber verdaderamente cuál fue el regalo que Él vino a traernos, cuál fue la posición que Él vino a darnos. ¿Saben que su palabra dice que nosotros estábamos sumergidos en lodo cenagoso? Pero también dice su palabra que de ahí Él nos sacó y nos lavó con el agua de su palabra y nos ungió con su Santo Espíritu, nos ungió con su sangre preciosa. Y esto de que sangre preciosa no es que sea hermosa, bonita o de que esté adornada, no, es porque es de gran precio. Preciosa quiere decir de gran precio, tan alto precio que tiene capacidad para sanar toda enfermedad, tiene capacidad para liberar de toda opresión, tiene capacidad aún para hacer huir a los demonios. Juan 18:5 y 6 dice, cuando ellos escucharon el nombre de Jesús, el que pronto moriría en la cruz y derramaría su sangre para darle vida al mundo, dice, ellos retrocedieron y cayeron a tierra. ¿A quién se está refiriendo? A los demonios que estaban metidos en aquellos hombres que venían a tomarlo preso para llevarlo a la cruz. Dice, ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Es tan grande el regalo que nuestro Señor Jesucristo nos da cuando nosotros tenemos la oportunidad de dejarnos encontrar por Él, porque Él siempre nos está buscando. Toda persona que hoy está mirando este video o que ha pasado por ahí al menos unos minutos
Es porque Dios la está buscando, porque Dios le está diciendo, quédate, quédate. Yo quiero que te quedes, quiero que escuches esta palabra, quiero que aprendas más de mí, quiero que me conozcas más. Nunca olvide que desde el antiguo pacto el Señor había dicho, el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel había dicho, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y hoy el cristiano se ha conformado simplemente con saber cosas básicas de nuestro Señor Jesucristo, pero ignoran que aquí en este libro hay cosas de más valor que el mismo oro refinado y que la misma plata refinada, que piedras preciosas que en esta tierra pudiéramos acumular no se comparan a la sabiduría que el Señor nos puede dar a través de esta palabra, a través de este misterio de lo que significa Él haber venido a morir por la humanidad, a resucitar y saber que está vivo entre nosotros. Entonces, cuando nosotros miramos esta escritura, nos damos cuenta que su muerte de gran valor, pero su resurrección no tiene límite. El poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él estaba allí en el infierno, Satanás, sabemos que fueron 3 días y 3 noches. Satanás, el primer día, se creyó que había ganado la guerra, se creyó que estaba Él en victoria, y quizás estaban haciendo una enorme celebración allá en el infierno, riéndose del Señor Jesucristo, que decía ser Hijo de Dios, burlándose, escarneciéndole, atormentándole. Y el segundo día, lo mismo. Allí estaba Satanás riéndose de mi Señor Jesucristo, burlándose de Él. Pero cuando llegó el tercer día, y aquí quiero que me pongas un poco más de atención, cuando llegó el tercer día, aún quizás a primera hora, Satanás se burló y celebró la victoria. Lo que él no se imaginaba es que al tercer día, como en Mateo 12:40, lo había anunciado, que eran 3 días y 3 noches solamente. Al comienzo del tercer día, como hoy estamos en el comienzo del tercer día, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así de que hoy, apenas a 23 años del día tercero, del tercer milenio, que representó estos 3 días, que han pasado desde que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó. Pasaron los 1000 primeros años, los 1000 segundos años, y vamos al año 23 del tercer milenio. Y es el tiempo donde nuestro Señor Jesucristo está a punto de presentarse aquí en la tierra, tal y como se presentó en aquel tiempo. Ahora en gloria, completamente en gloria. ¿Para qué? Para venir a establecer el tiempo milenial aquí en la tierra, donde reinaremos juntamente con Él, pero nos es necesario estar en Él, únicamente con Él, porque Él es el único Salvador del mundo. No hay otra manera de que nosotros podamos tener semejante victoria y semejante bendición, sino es colocando nuestros ojos en Jesús, el único autor y consumador de la fe. Por fe lo tendremos, por fe lo tenemos, por fe tenemos todas sus bendiciones, por fe tenemos la sanidad, por fe tenemos la libertad, por fe tenemos la salvación, por fe tenemos paz, por fe tenemos el fruto del Espíritu Santo, por fe tenemos la presencia de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, el enemigo estaba allí celebrando la gran victoria, supuestamente, cuando de repente ocurre lo inesperado. Su palabra nos habla de que Dios lo llena todo, de que Dios lo llenó todo. Y cuando Dios dice que lo llenó todo, quiere decir desde el cielo hasta la tierra y aún más abajo de la tierra. Y allí, cuando comienza el tercer día y en el momento en que quizás Satanás está riéndose de Jesús, el Padre Celestial ya ha dictado la sentencia contra el enemigo y la victoria para su Hijo por cuanto era inocente.
Nunca había cometido delito alguno, nunca había cometido falta alguna, ni pecado alguno. Todo el pecado que cayó sobre él era el nuestro, no era de él, eran pecados ajenos. Y en aquel momento, cuando la corte celestial dictamina que Jesús es inocente y que Satanás es el culpable, el Padre envía a su Santo Espíritu, traspasándolo todo desde el cielo, pasando por el primero, segundo y tercer cielo, llegando hasta la tierra, buscando profundidad en la tierra hasta llegar al infierno. El infierno se llenó de luz en aquel tercer día. La luz resplandeciente de la gloria de Dios, que lo traspasó todo, que buscó profundidad, llegó hasta ese lugar donde estaba su Hijo Jesucristo, quien era inocente, y el resplandor de su gloria le libertó allí, primeramente a él, del peso del pecado que estaba atormentándole en ese lugar. Ese peso del pecado cayó de sobre él y fue liberado. El infierno fue lleno de luz y allí se cumplió la palabra que está escrita en Colosenses 2, del 13, 14, creo que es ahí donde está, donde dice que fueron exhibidos públicamente los principados y las potestades, y todo lo que había en el infierno fue exhibido públicamente, porque el infierno, siendo un lugar de tinieblas, se llenó de luz. La gloria de Dios, por causa de su Hijo que era inocente y que había ido a pagar el precio por nosotros en ese lugar, para que la ira de Dios no venga sobre nosotros. Y aquí le digo una cosa: si tú estás en Cristo, no estés esperando la tribulación que posiblemente va a venir sobre la tierra. No estés esperando la gran tribulación, como muchas veces nos han dicho a nosotros, que nosotros los cristianos tenemos que pasar por la tribulación y por la gran tribulación. Es mentira, es una mala enseñanza, es por falta de conocimiento que nosotros quizás decíamos eso, pero ya el Señor lo ha revelado. Ninguno que esté en Cristo pasará la tribulación, ni la gran tribulación. El que está en Cristo está seguro, el que está en Cristo está rescatado, el que está en Cristo está completamente bendecido por nuestro Padre Celestial. Solo que debemos permanecer en Él, en Jesucristo, el Hijo de Dios. De esa manera, el Señor se levantó de la tumba, el Señor se levantó, el Padre levantó a nuestro Señor Jesucristo de la muerte eterna, y al haber sido rescatado, dice la Escritura que le predicó a las almas cautivas, a todos los que estaban allí en el infierno condenados. Les mostró su gloria primeramente cuando el infierno se llenó de luz. Ahora abiertamente vieron los ojos de los que estaban allí que era el mismo Dios hecho hombre quien ahora estaba allí en el resplandor pleno de su gloria. Y podemos creer y podemos entender que aquel día el infierno quedó vacío, que aquel día el infierno quedó completamente desocupado. ¿Y por qué lo decimos? Porque su palabra misma nos lo enseña, su palabra misma nos lo dice, que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, se le apareció a muchas personas. Por eso también dice la Escritura que Él fue la primicia de los que resucitaron, porque Él fue el primero que resucitó de esa muerte eterna de donde nadie podía resucitar. Sabemos que cuando el Señor Jesucristo, antes de morir, estuvo en la tierra, Él resucitó a varias personas, a bastantes personas, pero esas personas que Él resucitó volvieron a morir. Mas Jesús es llamado primicias de los que resucitaron, porque murió, resucitó y nunca más volverá a morir. Estará vivo por la eternidad, y todo el que esté en Él estaremos vivos por siempre y para siempre. Estaremos vivos por la eternidad, porque esa misma eternidad que Él
ganó a través de este sacrificio, nos la entregó a nosotros, a toda su iglesia que cree en Él. Por eso yo hoy quiero darte un consejo: no sigas ninguna religión. La religión no te da salvación. La religión te esclaviza en leyes. La religión te condena, la religión te mata, la religión te hace sufrir, la religión te exige. Jesucristo no nos exige más nada, sino que creamos en Él. Porque cuando hemos creído en Él, por cuanto todo está hecho por Él, todas las cosas son entregadas, ya hechas a nosotros. Entonces, yo quiero continuar ya quizás acercándome al cierre de esta transmisión, diciéndoles que aquí mismo en el Salmo 88, cuando el salmista mesiánico pudo expresar estas palabras, también dijo las siguientes cosas cuando él estaba allí. En el versículo 10 del Salmo 88 dice, eran las palabras de Jesús, vuelvo y repito, a través del salmista mesiánico, que al mismo tiempo era profeta y que hablaba las palabras del Señor. Cuando el Espíritu Santo de Dios venía sobre ellos, ellos hablaban las palabras que realmente eran las palabras de Jesús, que serían manifestadas a tiempo futuro. Y dice la Escritura, manifestarás tus maravillas a los muertos. Y según lo que les dije, Él manifestó sus maravillas a los muertos, porque cuando la gloria descendió, los muertos que estaban allí resucitaron, fueron rescatados del infierno, sus almas y el espíritu de ellos salieron del infierno y entraron otra vez en sus cuerpos, y por eso fueron vistos por las gentes en las calles de Jerusalén y en muchas partes. Dice la Escritura que primero se le apareció a Cefas, que después se le apareció a los 12 apóstoles y que después se le apareció a más de 500 personas a la vez. Luego se les apareció a otras personas, a muchas personas, testificando con esto que realmente las palabras que Él había dicho de que resucitaría se habían cumplido, que todo lo que sale de la boca de Dios se cumple, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, cuando Él pregunta, ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? Esta pregunta la hace Él cuando está allí en el infierno, completamente agobiado por el sufrimiento y el dolor. ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Sí, amén. Se levantaron los muertos para alabar al Señor. El Señor, Dios Todopoderoso, a través del poder de la resurrección, que por cierto es el Espíritu Santo, resucitó primeramente a su Hijo, pero también resucitó a los que estaban allí en el infierno. Y dice la tercera pregunta, ¿será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? Sí, amén. Por supuesto que sí. El sepulcro quedó vacío. Al quedar vacío, quedó burlado. El Señor Jesucristo se rió, se burló del sepulcro. Y así mismo hoy nosotros podemos decir, la muerte quedó derrotada, el infierno fue vencido, la tumba fue derrotada. Nosotros no tenemos que estar temerosos ni de la muerte, ni del sepulcro, ni de la enfermedad, ni de ninguna de estas cosas, ni del infierno, porque todas estas cosas el Señor Jesucristo las venció. Y el versículo 12 dice, serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Claro que sí, serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas, sí, amén. Allá en medio de esas tinieblas, Dios manifestó sus gloriosas maravillas, hechas a la vista de muchos que estaban allí, y estableció su justicia en esa tierra del olvido, en una tierra donde nadie se acordaba ya de aquellos que habían caído. Quizás algunos con muchos años allí de estadía, otros quizás con pocos años, con meses, pero allí estaban olvidados por el mundo entero, porque
Es una verdad que cuando la gente muere aquí en la tierra, por un tiempo la recuerdan, pero al poco tiempo ya se olvida. Pero gracias a Dios por su bondad y por su misericordia, que nos dio este glorioso rescate de salvación, que nos dio este glorioso rescate, para que todos aquellos que quizás hasta hoy no han creído en Jesús, tengan la oportunidad de creer en Él y escapen de cualquier clase de condenación que Satanás esté maquinando para ellos. Entonces, mis hermanos y mis amigos, usted que ve esta grabación, este video, yo como conclusión de esta transmisión, de esta palabra que he hecho hoy, quiero decirles que debemos estar contentos y agradecidos con Dios todos los días de nuestra vida por habernos enviado ese Salvador tan grande, ese Salvador tan cargado de amor y de misericordia, por habernos enviado el Espíritu Santo para que lo rescatara, el poder de la resurrección. Y aquí quiero decirles, no hay nada que parezca estar muerto en tu vida que Dios no lo pueda resucitar por medio del poder de la resurrección, quien es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene poder para resucitar tus finanzas, para resucitar tu cuerpo, para resucitar tus órganos que quizás están muriendo porque los tocó algún virus, alguna bacteria, alguna enfermedad, alguna pandemia. ¿Sabe que en este tiempo estamos viviendo ya el comienzo de otra pandemia? Pero los que la causaron a través de las vacunas están callados, creyendo que nosotros no sabemos, creyendo que nosotros somos ignorantes, que no nos hemos dado cuenta. Pero la palabra de nuestro Dios nos promete y nos dice que todo lo que se hace en las tinieblas, el Señor lo saca a la luz. Y todas aquellas personas que se vacunaron, 1, 2, 3 vacunas, en ese momento ya empezaron a enfermarse, y la pandemia es de cáncer, y la pandemia es de tumores en el cuerpo, y la pandemia es de infartos, la pandemia es de distintas situaciones terribles que los están conduciendo a la muerte. Pero ¿saben? El antídoto, el único antídoto para que esa pandemia no haga efecto en tu casa, en tu familia, en tu esposo, esposa, en tus hijos, es que tú te acojas al nuevo pacto de Cristo Jesús, a través de su cuerpo molido y a través de su sangre, a través de una copa del jugo de la vid y a través de un pedazo de pan presentado delante de Dios en oración, reconociendo que ese pan representa, que ese pan es el cuerpo de Cristo y que esa copa de vino es la sangre de Cristo, y que cuando nosotros comemos el pan, espiritualmente realmente estamos comiendo su cuerpo, y que cuando bebemos esa copa realmente en el ámbito espiritual estamos bebiendo su sangre, y esa es la sangre que entra, y ese es el cuerpo que entra a nuestro cuerpo, se une para que seamos uno con Él, y siendo uno con Él, la enfermedad no tiene poder sobre ti y sobre mí. La enfermedad huye, la enfermedad es curada, la enfermedad desaparece, la opresión se va y tú entras en libertad, tú entras a conocer verdaderamente toda la victoria que Cristo Jesús compró para ti en esa cruz. Así de que cuando hemos entrado en ese nuevo pacto, el infierno no tiene poder sobre tu vida. La palabra nos enseña que la guerra es una sola y la guerra ya fue ganada. Y el ganador no fue precisamente Satanás, el ganador fue Jesucristo. Porque Jesucristo derrotó al mismo Satanás. Allí en el infierno, cuando el infierno se llenó de luz, cuando Él le predicó a las almas cautivas su evangelio de salvación, fue a la muerte y le dijo: muerte, entrégame las llaves. Y fue a Satanás y le dijo: Satanás, he ganado la guerra, entrégame las llaves del infierno. ¿Saben una cosa? La llave del infierno no están ni siquiera en las manos de Jesús, porque Jesús las entregó a Pedro, y eso representa que Jesús se las entregó a su iglesia. Somos nosotros los portadores de esas llaves. Tenemos poder sobre la muerte, tenemos poder sobre el sepulcro, tenemos poder
sobre el mismo infierno, sobre el mismo Satanás, cuando estamos en Cristo únicamente. No tenemos nada que estar en una religión. Esto no es de religión, esto es de una relación. Yo me relaciono directamente con Jesucristo, soy uno con Él, Él es uno conmigo, cuando por medio del nuevo pacto como su carne y bebo su sangre. Lo que nosotros llamamos la cena del Señor, pero con un buen entendimiento, con este entendimiento correcto, para que no nos ocurra lo que nos estaba ocurriendo. Estábamos tomando la copa y comiendo la carne de Cristo indignamente, sin discernir lo que verdaderamente significaba. Él nos sacó de los lugares del lodo cenagoso, nos lavó, nos ungió y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús, dice su palabra. Y ese es el lugar que nos corresponde a cada uno que hemos determinado colocar nuestros ojos en Cristo únicamente. Y quitarlos del mundo, quitarlos del sistema de gobierno babilónico que el diablo vino a colocar sobre todas las naciones de la tierra. Repudiemos ese sistema de gobierno. Deshagámonos. El Señor claramente nos dijo: ustedes no son de este mundo. Aunque están en este mundo, ustedes no son de este mundo. Estamos temporalmente aquí sobre esta tierra, pero el reino de nosotros es de arriba, es celestial, es maravilloso, es eterno. Pero ese mismo reino, que es, por cierto, Jesucristo, ya está aquí en la tierra entre nosotros. El reino de los cielos se acercó a la tierra, se unió a la tierra desde el mismo momento en que Jesucristo vino a nacer de mujer, a morir y resucitó. Él está aquí. En este momento lo tenemos aquí dentro de nosotros a través del Espíritu Santo, pero pronto lo veremos cara a cara y reinaremos con Él y viviremos con Él para siempre. Y ya no tendremos temor absolutamente de más nada. Así de que sal de tu condición en la que te encuentras. Si estás deprimido, si estás preocupado, si estás mirando tu cartera y miras que no tienes recursos y estás pensando en huir para otro país porque piensas que allá te va a ir mejor y que allá vas a conseguir mucho dinero, la solución de tu vida, yo te voy a decir algo. La solución de tu vida no es irte para otro país. La solución de tu vida no es el dinero. El dinero correrá como lodo de las calles, dice su palabra. Ya lo vimos lo que pasó en Venezuela. Podrás tener mucho dinero, pero si no tienes a Cristo, el dinero se te va a salir de las manos, se te va a escapar y de nada te va a servir. Verás los arrumes de dinero quizás en tus cajones de seguridad y te lamentarás el mucho tiempo que tuviste que trabajar para conseguirlo y acumularlo. Pero si tienes a Cristo en tu corazón, quiero que sepas que lo tienes todo. Yo no tengo dinero, pero estoy feliz. No tengo dinero, pero estoy tranquila, estoy confiada. Sé que nada me falta ni me faltará. Si tengo 100,000 pesos en mi bolsillo, hoy suplo mis necesidades con ellos. Y si mañana mi necesidad es mayor, mañana Dios me proveerá. Y si pasado mañana es aún mayor, el Señor me proveerá pasado mañana. Pero no estoy afanada hoy por lo de mañana, ni mucho menos por lo de más adelante. Porque el mismo Señor en sus instrucciones nos dijo: bástale a cada día su propio mal. Bástale a cada día su propio afán. ¿Por qué estamos afanados por el día de mañana? Si Él es nuestro presente, Él es nuestro regalo. Por eso la salvación es un regalo, es un presente. Todos los días la tenemos y somos salvos de todo. No tengas miedo porque Él está vivo, Él no está muerto. La victoria es nuestra, Él ya nos la dio. Así de que, mi amado amigo y hermano, que si tú me viste en algo este tiempo que estuve compartiendo, comparte este mensaje. Sé que será de gran bendición para otras personas. Sé que será de gran bendición para ti mismo, será de gran bendición para tu familia. Y muchas cosas maravillosas empezarán a ocurrir desde ahora en adelante en tu vida. Déjame orar por ti. Padre que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso,
Recibe la gloria y la honra y la adoración y la alabanza. Padre, yo oro delante de tu presencia por toda persona, Señor mío, que pasó por aquí, que estuvo al menos unos minutos, para que sea redarguida, Señor, por ti, a ver este video completamente y a compartirlo con otras personas, a llevarlo a su familia, a enseñarle a su familia las verdades que tú nos vives enseñando todos los días a través de tu palabra. Porque tú estás, Señor mío, empeñado en que nosotros seamos libres, así como dice tu palabra en Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Señor, te damos gracias porque ya tú nos has hecho libres y hoy podemos decir con toda seguridad que no tenemos temor de nada, porque sabemos en quién hemos confiado y sabemos que hemos recibido de Él. Gracias, Padre Santo. Yo bendigo a toda persona que está mirando este video, a toda persona que lo verá de aquí en adelante y a toda persona a quien le llegará a su móvil, a su celular, Padre Santísimo, para que lo pueda ver y pueda escapar de toda condenación que el enemigo había planeado sobre él, sobre ella. Bendigo cada niño, cada joven, cada persona que se dispuso. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor Dios Todopoderoso les bendiga en gran manera. Y si quieres que las enseñanzas que Dios me está permitiendo dar en este tiempo te lleguen con anticipación, dale seguir. Sigue este chat de Piedecuesta Despierta y te llegarán todas las transmisiones que se hagan. Sea el Señor bendiciendo tu hogar, tu casa, tu familia, tus finanzas, tu cuerpo, sanándote por el poder de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz, por el poder de la resurrección, quien es el Espíritu Santo, porque grande es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Mil bendiciones para ti, para toda tu familia.